Bueno, señores, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes, como siempre, a la versión de cada miércoles de Palabras al Viento. Hoy vamos a tratar un poeta español, lo más excelso de la literatura española de todos los tiempos, junto con Luis de Góngora, con Lope de Vega, con Miguel de Cervantes y Saavedra. Nos estamos refiriendo a Francisco de Quevedo y Villegas. Ramón, Óscar, Moisés, hablamos. Sí, buenas tardes. Como todos los miércoles, hoy, como decía Omar, hablaremos del siglo de oro y de uno de sus grandes representantes, que es Quevedo. De Quevedo hay que decir que nació en 1580 y vivió hasta 1645, y en ese interregno, en ese periodo de tiempo, nosotros vamos a ver qué importancia tuvo qué importancia tuvo en la literatura este escritor. Óscar. Buenas tardes a todos. Pues sí, con sumo placer vamos a hablar hoy de Quevedo. Quevedo tiene dos vertientes: la vertiente biográfica, que es muy extensa y es interesante, y luego su obra. Dentro del siglo de oro, creo que el ingenio es el ingenioso, desde luego, es el calificativo que más se le ha pegado, y creo que de manera justa. Se le considera, junto con Góngora, la figura más importante del barroco español, a pesar de que eran enemigos, y yo creo que por pamplinas, porque yo, por mucho que he investigado, no he encontrado una razón real de su enemistad, pero Quevedo era capaz de batirse con cualquiera. Lo comentamos el otro día fuera de programa, que tenía tan suelta la pluma como la espada, y enseguida no aguantaba un pelo. Enseguida, si alguien le hablaba bien de Góngora, él se molestaba. Pero hay que reconocer que Góngora, bueno, muchos piensan que fue superior en calidad a Quevedo, aunque Quevedo también tiene su público. A mí, por ejemplo, el ingenio que exhibe Quevedo siempre me ha gustado. Creo que perfeccionó mucho los sonetos, y luego la ironía con la que trabaja la prosa creo que también es muy interesante. Así que vamos a tener tiempo en el transcurso del programa de ver un poco su vida, su prosa y su poesía, basada fundamentalmente en sonetos, aunque tiene algunos importantes, como Poderoso Caballero, que no es soneto, pero él hizo muchos sonetos. Moisés, buenas tardes. ¿Qué tal, Óscar? Ramón y Omar. ¿Saben ustedes que Quevedo fue señor de la Torre de Juan Abad y caballero de la Orden de Santiago? Y esa orden era muy importante. Realmente en esa época era un privilegio para los caballeros del siglo XVII, pues pertenecer a esa orden, porque estaba muy relacionado con todo lo que era esa poderosa institución de la Iglesia. Y por supuesto, esa orden de los Caballeros de Santiago, desde el siglo XIII, cuando se descubrió que en uno de los montes de Compostela habían descubierto los restos de Santiago el Mayor, el apóstol de Jesús, pues comenzó esa peregrinación en ese camino, el camino de Compostela. ¿Cómo se llama, Óscar? ¿Verdad que sí? Bueno, el Camino de Santiago, luego de se Santiago llamó de Santiago de Compostela, aunque eso ha traído mucha controversia dentro de la vida porque, por ejemplo, él fue encarcelado recién recibida la Orden de Santiago, como contradicción en Venecia. Él tuvo que hacerse pasar por mendigo, y gracias a su excelente acento italiano pudo zafarse de una detención segura, en la caída de uno de sus mentores, de Osuna, que también lo veremos después. Y sin embargo, más adelante, aunque tuvo unos coqueteos importantes y llegó a ser secretario real, y su padre también descendía de gente cortesana, y él incluso tuvo cargos importantes en la corte, también hubo veces que sufrió destierros y sufrió consecuencias gravísimas. Una de ellas, uno de los destierros, fue por una simpleza, y es que él defendió a capa y espada que el patrono de España debía ser Santiago, mientras que los carmelitas defendían que tenía que ser Teresa de Jesús. Fíjate por qué Pamplina
bueno, cayó en desgracia. Pero bueno, vamos a arrancar si quieren con la biografía y luego comentamos los detalles. Sí, yo creo que es bueno establecer el marco histórico en el cual se desarrolló la vida de Quevedo. Tenemos que hacer notar que la Edad Media tiene como límite final, como digamos, como frontera, ¿no? Con respecto a la Edad Moderna, hay 3 fechas que no están todas debidamente determinadas o quizás oficializadas, ¿no? Que es la toma de Constantinopla en poder de los turcos en el año de 1453, el descubrimiento de América en 1492 y por otra parte en el 1506 las libertades a las iglesias protestantes para la prédica dentro de la geografía española de religiones que hacían una libre interpretación de la Biblia. Estos 3 jalones históricos pueden ser determinados de manera conjunta como la época, digamos quizá los 50 años que limitan la Edad Media de la Edad Moderna en España. ¿Qué se da en España? Primero se da la libertad económica por el descubrimiento de América, que es importante. Primero, lógicamente, la búsqueda de otros horizontes en 1453, que en términos de tiempo histórico es una etapa bastante cercana al desarrollo de la vida de Francisco de Quevedo, ¿no? Al igual que la de Góngora, al igual que la de Cervantes o la de Lope de Vega. España necesariamente tiene que buscar alguna forma de encontrar otras vías para llegar al lugar de las especies, al Zipango, con el canal de Suez y el estrecho de Bósforo cerrados, por un lado, y por otro lado, bueno, con esa carga económica que representó para España la expulsión de los moros, que prácticamente creó una debacle en la economía española, había que buscar una forma de subsistencia, y de subsistencia como Estado y como nación, o como conglomerado de naciones, como preferirían decir los gallegos. Entonces, este es el marco, es un marco de renovación de la historia española. Y eso se ve reflejado en la poesía, sobre todo en la poesía de Quevedo, porque Quevedo es mucho más libertino. Una poesía que viene de una tradición del romancero español, de la creación de la verdadera literatura española, con el método de la juglaría, el método de la clerecía, con monumentos literarios tan importantes como la Amadís de Gaula, ya mucho antes del descubrimiento de América, unos siglos antes, y con el gran monumento que representa el poema del Mío Cid. Las literaturas posteriores, con la Celestina, con Don Quijote de la Mancha y con los cuentos largos, que son las novelas ejemplares de Cervantes, tenemos un marco literario bastante propicio para la creación, el nacimiento de un poeta que se tome esas libertades, como el caso de Francisco de Quevedo. Luego vamos a hablar de cómo se divide, cómo se escinde el movimiento barroco en el plano de la literatura, con Góngora por un lado y con Quevedo por el otro, pero ya eso cuando entremos más de lleno a la vida. Sí. Culturalismo y conceptismo, eso lo podemos hablar después, pero es verdad que en esos tiempos, cuando nace Quevedo, todavía eran tiempos de Felipe II, el hijo de Carlos V. Todavía había un imperio extensísimo, aunque ya se había sufrido la primera importante derrota con la Armada Invencible frente a los ingleses, que era poco probable, pero ya los ingleses estaban presionando, habían mandado a Sir Francis Drake a hostigar posesiones españolas, ya habían atacado algún puerto gallego, habían intentado en Cádiz, habían entrado en Santo Domingo durante un mes entero, Cartagena de Indias, en fin. De La Habana no, porque salieron escopeteados de allí, los estaban esperando a cañonazos, pero hostigó mucho, y el imperio era España. Entonces Felipe II decidió montar la Armada Invencible para devolver un poco y poner en su sitio a los ingleses, que fue cuando Cervantes estaba como recolector para buscar fondos, que fue por esos caminos de Dios los que él se inspiró para más adelante trabajar el Quijote. Entonces, así comienza un poco la trayectoria, la vida por lo menos de Quevedo, envuelto en un imperio grande, pero que empieza a ser comido poco a poco por sus enemigos, a veces por Francia, a veces